Sí, pues efectivamente fue una historia que se empezó a tejer hace 30 años con una política pública orientada a la internacionalización de la economía colombiana, con enormes retos que yo creo que los diferentes gobiernos han venido superando poco a poco. Por supuesto, todavía tenemos retos en esta materia. Y pues como nosotros sabemos, la participación del comercio exterior en el PIB nacional corresponde al 34% en los últimos años. Y digamos que este proceso que arrancó 30 años, pues precisamente lo que busca es que esta participación cada vez sea mayor. Ha habido, digamos, unos retos en materia no solamente de internacionalización y de comercio exterior, sino por supuesto de todo nuestro proceso productivo y nuestro proceso de internacionalización. Y uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de internacionalización, no solamente se refiere al componente de comercio exterior. Y eso ha sido, digamos, una política que nosotros hemos venido resaltando desde inicios del gobierno del presidente Duque, porque hay un enfoque que hemos dividido en tres ejes estratégicos para esta política. En primer lugar, pues por supuesto, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, que se inició todo este proceso de celebración de los acuerdos comerciales inicialmente pues con nuestros socios naturales, la comunidad andina, Ecuador, Perú, después como fuimos avanzando en una segunda etapa con los Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea, y después con una tercera etapa con socios como Corea y con Israel. Entonces, primero, esos aprovechamientos, celebración de los acuerdos comerciales y aprovechamiento. Y segundo elemento, la facilitación del comercio, como un elemento fundamental, que en eso creo que hemos hecho importantes avances y estamos viendo los resultados, por supuesto, nuevamente con enormes retos en materia de competitividad para facilitación de este comercio. Y un tercer elemento que quisiera destacar en este proceso de internacionalización es la atracción de inversión extranjera de eficiencia, que pues por supuesto tiene que involucrar no solamente la atracción, sino la retención de esa inversión extranjera y toda su expansión y vínculos productivos para focalizarnos como estamos en este momento focalizados en todo el tema de encadenamiento y conexión de cadenas globales de valor. Este es el reto en este momento, poder lograr esa conexión en esas cadenas globales de valor. Señora ministra, cuando usted destaca como esos avances fundamentales en términos que uno lo puede, digamos, elevar a términos académicos, de los grandes avances de estos 30 años del Ministerio de Industria y Comercio, pero si uno hace un balance, si hemos logrado diversificar la canasta exportadora, uno puede contar la historia de Colombia digamos, desde el café, tres digamos, grandes booms cafeteros, luego cuando nos creímos exportadores de petróleo, pero siempre como que dependemos de materias primas, dependemos del café, del petróleo. No sé cómo nos ha ido en términos de diversificar la canasta exportadora del país. Pues sí, evidentemente seguimos con una alta dependencia de esas materias primas. Nuestros principales productos de exportación pues son petróleo, carbón, café, banano y flores. Siguen siendo los principales productos de exportación, pero hemos logrado una diversificación en estos años. Ha habido, digamos, sectores ganadores en esa diversificación gracias a, digamos, esta estrategia que se implementó sobre todo respecto de los tratados del libre comercio, en donde hemos tenido sectores como materiales de construcción, como plásticos, todo el tema agroindustrial, que ha tenido un repunte muy importante, pero seguimos, por supuesto, con este reto de diversificación de nuestras exportaciones y para eso nos hemos concentrado en nuestro aparato productivo, mejorar esas condiciones de productividad para poder tener esa diversificación. Y aquí, si me lo permite, pues quisiera destacar dos instrumentos que han sido importantes para esta diversificación, aparte nuevamente de nuestros tratados de libre comercio que han permitido el acceso de estos nuevos productos a diferentes mercados. En primer lugar, toda nuestra iniciativa de fábricas de productividad,
que lo que busca es mejorar los índices de productividad de las empresas. Hemos alcanzado 3.500 empresas este año y nos vamos a concentrar este último año en pequeñas y medianas empresas para mejorar esos niveles de productividad. Estamos viendo unos resultados de mejoras del 35 y 38% en la mayoría de ellas, y esto después acompañado de un instrumento que hemos denominado fábricas de internacionalización, y es insertar a esas empresas justamente en los mercados internacionales para que puedan acceder a esos mercados. Entonces, la respuesta, Fernando, es, por supuesto, todavía tenemos retos en esa diversificación de nuestras exportaciones, pero creo que vamos por el buen camino. Ministra, me gusta eso de la internacionalización 2.0 a partir de estas fábricas de productividad y fábricas de internacionalización. Y en ese, digamos, marco, para nadie es un secreto, y más las personas que le hacemos seguimiento al acontecer económico, es que el mundo está pasando, o digamos el comercio internacional tiene un epicentro que es la cuenca del Pacífico, el sudoeste asiático. Nosotros somos un país que tenemos un puerto importante, nuestro puerto de Buenaventura en el Pacífico, pero todavía sigue estando rezagado a la dinámica que puede tener Valparaíso en Chile, para hablar uno de los países de la Alianza del Pacífico, o Callao en Perú. ¿Por qué como que estamos o seguimos de espalda en el Pacífico, y nuestro puerto de Buenaventura crece mucho en importaciones, pero en exportaciones no al nivel de otros productos, o no al nivel con otros productos de lo que sucede en Valparaíso y en Callao? Pues aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. El primero es ese acceso al puerto de Buenaventura de los principales centros productivos en Colombia: Bogotá, Boyacá y Meta. Y vimos ayer la noticia de la inauguración de toda la línea, no solamente, digamos, el túnel que ya fue inaugurado hace algunos meses por el presidente Duque, sino de todos los túneles y toda la integración de esa cadena desde los centros productivos hacia el suroccidente colombiano. Entonces, este elemento va a ser muy importante, va a ser fundamental para la competitividad de nuestro sector exportador, en donde se reducen los tiempos de tránsito de todo el vehículo de carga, pasan de 3 horas, digamos, atravesar esa cordillera central, a 40 minutos, en donde se aumenta la velocidad de 15 kilómetros y pasa a 60 kilómetros. Este es un elemento muy importante, nuevamente, para aprovechar nuestra exportación hacia el Pacífico a través de Buenaventura. Esto pues obviamente mejora, por ejemplo, en el caso de agroindustria, todo el tema de cadena de frío, menores tiempos de tránsito y adicionalmente costos para los transportadores, en donde el Ministerio de Transporte ha hecho unos cálculos de reducción al año de cerca de 250.000 millones de pesos en reducción de costos para los transportadores a través de esta nueva vía. Entonces, ese es un elemento fundamental para el Pacífico. Igualmente, pues lo que estamos viendo nosotros también, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, en los avances con los operadores en el puerto de Buenaventura, las diferentes inversiones que están haciendo en materia tecnológica, y adicionalmente esto acompañado de nuestra ventanilla única de comercio exterior, que también es un elemento fundamental de competitividad para facilitar las operaciones de comercio exterior, no solamente desde el puerto de Buenaventura, sino de los otros puertos en el país. Y aquí un elemento para destacar, Fernando, y es la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior con los países miembros de la Alianza Pacífico. Ese también es un elemento muy importante para que podamos utilizar este mecanismo de cara, por supuesto, a las exportaciones de Asia. Y pues nuestro Tratado de Libre Comercio con Corea, que es también un elemento a destacar, en donde hemos medido cómo va a ser ese aprovechamiento a través de también la misión y la visita oficial que hicimos a Corea este año con el presidente Duque. Entonces, creo que son elementos importantes, y esto sumado a las negociaciones que estamos haciendo además con Japón para ver si podemos lograr un tratado también de libre comercio con ellos, en donde hay un elemento muy importante también para el sector agroindustrial.
Ministra, es bien importante, antes de que este gobierno inaugurara, ya de una vez por todas, porque ha tenido muchas inauguraciones, el sistema del túnel de la línea, porque no es un túnel, sino un sistema que pasa a ser ya un mito, que transportar un container entre Buenaventura y el centro del país costaba lo mismo que traerlo de cualquier puerto, de un puerto de Taiwán, de un puerto de Corea del Sur, traerlo a Buenaventura. Ojalá eso deje de ser un mito y esa infraestructura que se ha inaugurado en este gobierno permita tener la vía, pero también permita tener una oferta exportable que podamos sacar por ese puerto. Usted mencionaba ahora la Alianza del Pacífico, y entonces uno se da cuenta, bueno, hace 30 años no teníamos tratados de libre comercio, el túnel de la línea era un verdadero calvario, la Alianza del Pacífico como que no existía, no nos veíamos como unos países con unos modelos económicos similares. ¿Qué ideas tiene en torno a la Alianza del Pacífico y si esto verdaderamente es algo que se puede configurar más allá de un mercado que tenga una formalidad de tratados de libre comercio entre los países, México, Perú, Chile y Colombia particularmente? Sí, pues este es el bloque, uno de los bloques de integración más exitosos en América Latina. Representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Representa además como bloque un potencial exportador enorme y además como receptor de inversión extranjera. Yo creo que aquí se ha hecho un trabajo muy juicioso de integración y en este momento pues Colombia ejerce la presidencia pro tempore de la alianza, en donde uno de los objetivos principales dentro de esta presidencia pro tempore de Colombia fue primero el ingreso de Singapur a la Alianza del Pacífico, que se logró y se va a formalizar la segunda semana de enero. En segundo lugar, lo que mencionaba, todo el tema de interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior. Y además, en este caso, fuimos el primer bloque en suscribir un acuerdo de reconocimiento mutuo de la figura de operador económico autorizado, que lo que hace es que haya una mayor facilidad en la agilidad de las operaciones de comercio exterior. Además, hubo todo un tema de armonización en regulación de sectores que han sido importantes además para Colombia, sectores que quisiera destacar, cosmética, por ejemplo, los suplementos alimenticios, dispositivos médicos y todo el tema de aseo doméstico. Entonces, esta unificación de esos aspectos, toda la regulación de estos sectores, pues implica una eliminación de cuellos de botella, por supuesto, y facilitación del comercio. Y además, un hito también importante que se logró en la Alianza Pacífico fue la acumulación de origen en los 4 países del bloque. Adicionalmente, todo el tema de compras públicas, en donde se realizó una guía de compras públicas con información para las diferentes empresas para poder participar en los procesos de compra pública de los 4 países y enfocado además específicamente en pequeñas y medianas empresas y todo el tema de comercio digital. Entonces, aquí ahí estamos, yo creo que aprovechando esta integración económica de los 4 países, ahora con el ingreso de Singapur y con el ingreso, esperamos muy pronto, de Ecuador a esta alianza pacífica, que Ecuador pues tenía que haber sido un socio desde el inicio de esta alianza. Gracias, ministra. 2 puntos en estos puntos finales para darle continuidad a nuestro foro es ¿qué es esto del costo Colombia? Y ¿cómo nos explica eso? Y 2, hay personas que dicen, expertos en comercio, que seguimos siendo un país muy cerrado. ¿Qué les podemos decir? Pues en relación primero con el costo Colombia, pues es nuestro tema de competitividad. ¿Cómo estamos en Colombia tratando de ser más competitivos? Y pues la única forma, por supuesto, es lo que hablábamos ahora, infraestructura. A través de todas las inversiones que se han hecho en infraestructura, en conectividad, pues esto, por supuesto, reduce el costo país. Adicionalmente, lo que mencionaba de ventanillas únicas de comercio exterior y facilitación de las operaciones de comercio exterior es otro elemento muy importante. Y nosotros creamos y está funcionando de manera muy articulada con el sector privado y con el sector exportador el Comité de Facilitación
de comercio exterior bajo el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que lo que busca justamente es esa identificación de esos cuellos de botella, eliminarlos y destrabar esos, digamos, obstáculos que se presentan. Y aquí un enfoque muy importante es el enfoque regional. Uno de los llamados que nos hizo la misión de internacionalización fue mirar esos procesos de exportación y de internacionalización desde las regiones, desde los departamentos. Y aquí las comisiones regionales de competitividad e innovación son instrumentos fundamentales para esos, digamos, programas de internacionalización departamental. Entonces, ese ha sido nuestro foco y continuamos con ese foco. Estamos además desarrollando pilotos con unos departamentos. Arrancamos con el departamento de Santander y vamos a seguir con 4 departamentos de la costa Caribe para que desde lo regional se construyan esos proyectos exportadores, esos proyectos de internacionalización, pues concentrándonos en competitividad y reduciendo ese costo país, por supuesto, para nuestros empresarios. Ministra, y en las personas que nos dicen que somos un país aún cerrado, lleno de aranceles y de obstáculos para traer productos, ¿qué les podemos responder? Pues yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en materia arancelaria. Si nosotros nos comparamos con los países que integran, que están vinculados en la Organización Mundial del Comercio, estamos nosotros por debajo, digamos, de esas aranceles promedio de esos países. Adicionalmente, desde el 2018 se hizo un esfuerzo muy grande de reducción de aranceles, cerca de 4.500 partidas fueron revisadas a la baja, por supuesto, dentro de nuestro espacio fiscal, para facilitar el ingreso de materias primas y de bienes de capital para todo el proceso industrial en Colombia. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una dispersión grande en materia arancelaria porque vamos desde el 0% hasta el 90% en aranceles. Obviamente los aranceles más altos corresponden al sector agrícola, pero seguimos haciendo esa revisión. Ese paquete grande de esa reducción de las 4.500 partidas fue importante. En este momento lo estamos igualmente haciendo para ver qué otras medidas arancelarias podemos tomar, pero pues aquí siempre tendremos que tener en cuenta la producción nacional y no afectar sectores productivos de nuestro país. Muchas gracias, ministra. Doctora Lombana, yo quiero cerrar este bloque de instalación de este evento de los 30 años del Ministerio de Comercio, tratando como de hablar de lo que usted misma mencionaba hace poco en una respuesta anterior sobre esta apertura 2.0, esta internacionalización de la economía 2.0. Veo ahí, en sus intervenciones, si uno le preguntara ¿qué elementos puede tener esta internacionalización de la economía 2.0? Y uno ve las fábricas de productividad e internacionalización, ve lo de la ventanilla única en los países de la Alianza del Pacífico, ve el esfuerzo y la continuidad que se le da al tema de la infraestructura. El ejemplo es el túnel de la línea y volverse verdaderamente competitivo con el costo Colombia. Y hay muchas cosas que se salen de las políticas públicas, como es la negociación del salario mínimo, que es un salario mínimo bastante importante, los más altos de la región, que seguramente hay que trabajarlo con el tiempo. ¿Se me escapa alguna cosa, elementos de esta apertura 2.0 o pongámosle 5.0, como usted guste? Sí, pues hay un elemento muy importante que es todo nuestro régimen de zonas francas 4.0, que son un instrumento fundamental dentro del proceso de internacionalización y dentro del proceso de atracción de inversión extranjera. Y precisamente ese último elemento de inversión extranjera, que es también fundamental en cualquier proceso de internacionalización y toda nuestra política de relocalización de empresas, que es un nuevo elemento además que se vio acelerado a partir de la pandemia, que busca precisamente que nos importemos exportadores a Colombia. En esa reorganización que se está dando en la geopolítica mundial, en donde hemos atraído más de 57 empresas de diferentes países para que desde acá realicen su producción y sus exportaciones. Y creo que un último elemento es destacar nuestra misión de internacionalización, que presentó sus recomendaciones y que establece un diagnóstico
que es, creo, fundamental, y es la brecha tecnológica que tenemos en Colombia respecto de los demás países. Y solamente podemos cerrar esta brecha tecnológica a través de importar conocimiento. Esta importación se hace, pues, por supuesto, a través de mecanismos de facilitación de migración calificada, y adicionalmente aprovechar la diáspora colombiana en el mundo. Entonces, ese elemento de la brecha tecnológica es muy importante, y nos concentramos, digamos, en ese elemento que establece la misión de internacionalización, de centrarnos en los individuos, y adicionalmente también centrarnos en las empresas. Son las mismas empresas quienes tienen que diseñar sus planes exportadores, porque ellos son los que conocen sus objetivos, sus falencias, por supuesto acompañadas de las medidas del gobierno, y con ese enfoque regional a través de las comisiones regionales de competitividad que acompañen todos esos planes y procesos de exportación. Muchas gracias, ministra Lombana. Continuamos con este foro de los 30 años del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con otros paneles donde vamos a desarrollar este concepto.